sabiduría llega gracias a Centro Quiropráctico Schubel, liberando al mundo desde 1996. El Perú, soy el doctor Rubio y aquí estamos en Soluciones Médicas. Falta un solo día para el Mundial. ¿Ah? Muy bien, así que vamos a hablar ahora con el doctor Lian Schubel, que ha venido de los Estados Unidos. Él es el que va por todo el mundo con sus centros quiroprácticos Schubel. Y ahora nos va a contar los riesgos que tenemos las personas cuando levantamos peso. No es que no debemos levantar peso, lo que debemos es saber cómo se debe levantar un peso. Y de esto y mucho más vamos a hablar aquí. Además vamos a tener un testimonio interesantísimo de cómo se resolvió el dolor en el cuello de un joven de 30 años. Bienvenido, Lian. Muchas gracias, doctor Rubio. Cuéntame, levantar peso no es un acto que uno debe hacer sin saber levantar peso. Exacto. Como en todo en el mundo hay una forma correcta y hay una forma que no es correcta. Y lo que veamos mucho en el consultorio es que cuando una persona levanta peso en una forma incorrecta, esa es como la última gota que resbaló el vaso. Y lo que ocurre muchas veces es que entre las vértebras hay discos o colchones, ¿okay? Y estos discos, cuando uno se levanta peso, esos discos pueden comenzar a salir, o sea, a ser dañados cuando levanta peso incorrectamente. Entonces, esto es lo que estamos tratando de cuidar, porque estos discos son bien cercas de lo que son los nervios. Exacto. Y eso puede ser muy doloroso y puede causar mucha malfunción en el cuerpo. Entonces, hoy... Aquí tenemos un disco que se ha roto. Ahí tenemos un disco que nos siga las cámaras, por favor. Bien, entonces, esto es una normal, ¿no? Lo que veamos acá. Ahí está. Y eso es uno que ya ha salido. ¿Ves? Que está rojo y está presionando este nervio. Y es sumamente doloroso. Veamos en los Estados Unidos los hombres guerreros, ¿no? Con fútbol americano y llorando del dolor. El dolor, mujeres me dicen que el dolor es hasta peor del dolor de parto. ¿Okay? Entonces es bien fuerte. Veamos gente que hasta que están incapacitados, que no pueden caminar, que están echados en cama. Y es una de las razones más comunes que gente operen en la columna vertebral, pero puede ser evitado si uno toma algunas precauciones durante el curso de su vida y obviamente que tenga chequeos de la columna vertebral con un quiropráctico de vez en cuando. Es interesante. Usted tome atención porque vamos a pasar unas imágenes, señor director, si nos ayuda, para entender cómo debe levantar un peso, cómo debe mover un bulto de un sitio a otro, cuál es la posición adecuada que debemos seguir. Lo que viene es muy interesante para usted, señor televidente o señora que nos están mirando, para que usted cuide su columna, para que cuide los discos de su columna y no tenga problemas posteriormente. Adelante, señor director, con las imágenes. Muy bien, explícanos ahí, Lian, esto. Lo que estamos viendo, lado izquierda es la forma correcta y lado derecho la forma incorrecta. Lo que notamos es que, miren en la correcta, la caja que el señor está levantando está bien cerca de su cuerpo. Mira, en la forma incorrecta no está cerca, ¿no? Mira, está lejos. O sea, es mucho mejor levantar peso, pero el peso que esté pegado a nuestro cuerpo es preferible, ¿no? Exactamente. Porque este nivel de la cintura no se comparan en grosor jamás a la tremenda cantidad de músculos que tenemos en el muslo. Esto quiero que se entienda perfectamente bien. Si uno quiere levantar una caja, como las imágenes que hemos pasado anteriormente, parado y de lejos, está levantándolo con su cintura, con los músculos de su cintura, con los músculos lumbares, que no tienen la capacidad, no tienen el volumen de los músculos de los muslos. Por eso ahí están las imágenes, ¿eh? En la que dice no, eso es incorrecto de levantar así. En cambio, en la parte que dice sí en verde, está levantando con los músculos de los muslos, así es. Exacto, es exactamente. Y que son potentes, fuertes y que van a poder proteger. Y la columna no entra ahí
a trabajar. No entra a trabajar. Como está en Exacto. el lado incorrecto. Y como he visto en el inicio de ese programa, hay una quotación de usted, ¿no? Que viendo este programa en cada minuto va a aprender algo que puede salvar la vida. Yo creo que sí, en este momento mucha gente recién toma conciencia de lo que está haciendo. Sí. Aquí tenemos otras imágenes, Lian. ¿Cómo Ya. es esto? Ahora lo que estamos viendo, el señor está tratando a levantar una caja y ponerlo en un sitio alto. Y en el lado izquierdo podemos ver la forma correcta. Él ha traído un banco para que él puede ponerlo mejor. En la otra, él está tratando de Estirarse estirarse y hasta ponerse en puntitas de pie para llegar. Ya. En esa posición incorrecta está cargando el peso a la columna. Exacto, y entonces siempre estamos pensando del disco, de ese colchón, y la posición al lado derecho, cuando han hecho los estudios científicos, mostraba que eso puso una presión enorme en esos discos, causándolos formar discos herniados. Aquí tienes para que lo muestres. Ya, entonces- Cuando haces la posición incorrecta, estás presionando a Ya. estos discos, ¿no? Entonces, mira, se va estirando así como hemos visto, Ya. ¿no? Y eso puede causar que esos discos, los colchones acá, forman como la disco herniada. Hernia. Y- Una hernia es que este disco sale, se revienta, en otros términos, y sale de su sitio, se rompe. Claro, y la razón que preocupamos tanto de este disco herniado es porque mira la posición de este nervio acá. Ese nervio es como tu alambre eléctrica y ahora está siendo presionado y muchas veces ese causa dolores tremendos en las piernas o parestesias o hasta parálisis. Puede afectar a su capacidad de orinar, su capacidad hasta tener hijos, porque los órganos que están controlados por esta parte baja va a los órganos sexuales, puede afectar tu sistema hormonal. Todos Entonces, tus órganos internos. mujeres sufren mucho de trastornos menstruales por culpa de esto. culpa. Entonces, no tomamos mucho en cuenta la importancia de la parte baja de la espalda hasta que nos duele, pero en realidad hay mucha importancia de los nervios que salgan de la parte baja de la columna, porque controla todos sus órganos internos en la zona pélvica. Entonces, bien importante. Muy interesante. Yo quiero también presentarles un testimonio. Vamos a invitar a nuestro amigo Henry Miranda, que tiene 30 años de edad y que su historia me ha causado una impresión muy fuerte, porque fíjese, pasa, ¿cómo estás, Henry? Placer ¿Cómo está, doctor? de conocerte, muy bien. Mucho gusto. Y yo he conversado con él minutos antes y me ha contado, perdóname, pero lo que quiero es expresar, él a los 25 años, ahora tiene 30, pero cuando tenía 25 años estuvo jugando con sus amigos y entonces su amigo colocó la cabeza así, a ver si me sigue la cámara, colocó la cabeza así y él intentó levantarse allí y levantó al amigo en peso con el cuello, ¿no es cierto? Correcto. Y al levantar, al hacer ese esfuerzo físico, él sintió que sonó algo a nivel de su cuello. Y a partir de allí, desde los 25 hasta los 30 años, su vida ha sido un martirio. Dolor de cabeza, dolor en el cuello, insomnio, cansancio, dejó su actividad, cambió. Y entonces, hace 6 meses, tuviste la buena idea de ir al Centro Quiropráctico Schubert. Sí, doctor. Pude ser recomendado por un amigo, la cual tomé la decisión rápidamente porque ya no podía soportar el dolor, la cual esos dolores de espalda, de cuello, despertaba cansado en las mañanas, no tenía ánimo de... Volver a recuperar las curvaturas normales de toda nuestra columna si nosotros hacemos constantemente este afinamiento, este alineamiento de nuestra columna. Por supuesto, y me quedo, parte de la razón me encanta mi trabajo es porque me quedo sorprendido. Cada testimonio que veamos es realmente increíble. Si podía ver cómo han venido antes y cómo están ahorita. Y esa es una de las cosas que marca la diferencia en Centro Quiropráctico Schubel. Nosotros tomamos radiografías antes y después para que podamos, ya sabemos que él se siente mucho mejor, pero sabemos objetivamente que sí, ha mejorado la estructura. Claro. Y cuando la estructura está mejor, por ley natural, la función está mejor. Y se le ve mejor. Sí. Claro, cuando llegó, tú eres Henry, ¿no? Henry me dice, él mismo me ha dicho,
llegué con la curvatura del cuello recta. Ya no sé, la rectitud del cuello era, ¿no? Y ahora he recuperado mi curvatura y eso le ha alegrado. Y ahora tu vida ya es normal otra vez. Ajá. Sí, puedo desenvolverme en mis actividades con muchas... ¿Y has vuelto al ánimo. deporte de nuevo? Sí, hago natación, juego fútbol y puedo tener una mejor Y ganas. con el permiso con el permiso de Henry, yo quiero volver a hacer esa señal de la maniobra que lamentablemente hizo con su amigo, porque he visto que los niñitos en los colegios pueden hacer este juego que es peligroso. Él, perdóname, Henry, pero él dice que estuvo jugando con su amigo a los 25 años, el amigo hizo que meta la cabeza aquí y él, para defenderse, intentó levantar al amigo. Y ahí es donde hizo un esfuerzo innecesario, ¿ya? Y esto puede suceder, señora, con su hijo, puede suceder con sus niños, o usted mismo. Esos esfuerzos, el peso, levantar peso, tiene que tener una práctica, tiene que tener una técnica. Por eso es que los toreros en las plazas de toros no recogen nunca la banderilla así. Ellos hacen una maniobra con el muslo, ¿no? Y van levantando. Es decir, tenemos que usar la fuerza enorme que tienen los músculos del muslo, que son poderosísimos, y hay que aprovechar de ellos para para poder levantar peso y no hacer daño a su vida. Muchas gracias, Leán. ¿Un consejo más sobre el levantar peso? Mi único consejo sería, madres y padres que están viendo este programa, es muy importante. ¿Cuántas veces su hijo ha tenido un problema similar así y de repente le ha dado una pastilla y le calmaba? Lo que es muy importante sobre la zona cervical, o sea, el cuello en un niño, es que todos los nervios que controlan todo el desarrollo de este niño pasan por el cuello. Ese cuello es como la conexión entre el cerebro y el resto de su organismo. Entonces, yo diría, si está viendo este programa y sus niños nunca han sido chequeados por un doctor de quiropráctico, y aprovecha alguna promoción que estamos haciendo para el Día del Padre. Llámanos a 275-4849.